Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy y damos gracias a Dios. Llegamos al viernes. Pareciera que los días van corriendo de manera acelerada y es nuestra impresión, ¿verdad? Porque nosotros reconocemos que en medio de tiempos postreros todo parece como que va muy acelerado, los días van muy acelerados y es necesario para nosotros reconocer que el tiempo que vivimos es uno profético, es uno que como nunca la iglesia del Señor está llamada a hacerse oír para que sea el Señor glorificado en un día como hoy, viernes 14 de marzo. Damos la gloria al Señor e invitamos a cada vida que pertenece a nuestra red social a que sea parte de este mensaje de salvación que nosotros queremos llevar por estos medios. Dios te bendiga, hermano Eric Soto. Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo. Buenos días, mi hermana Sandra Pizarro, mi hermana Arlene Bravo, mi hermana Xiomara Méndez, mi prima Daisy Rivera, mi hermano y pastor querido Tomás Rivera. Dios bendiga cada vida que siempre. Dios te bendiga, hermano Saúl Dumén. Buenos días para cada uno de mis hermanos en esta hermosa mañana del viernes, donde damos gracias al Señor porque Él nos permite abrir los ojos a un nuevo día, porque Él nos permite ser portadores de un mensaje en nuestra propia vida, y es para nosotros un privilegio el que el Señor nos permita por medio de estas redes sociales que sabemos que son mal utilizadas y que se comparte contenido que no edifica. Nosotros sabemos que en medio de un tiempo postrero es para nosotros urgente poder traer una palabra que te aumente las fuerzas, que te lleve a la palabra, que te haga entender que lo que vives no es casualidad, que lo que vives es el cumplimiento de la palabra del Señor, y que nosotros sabemos que cuando estamos plantados en la buena tierra, esa es la tierra donde no nos falta nada, donde fluye leche y miel en abundancia. Y esa es la palabra que nosotros en esta mañana queremos compartir. Vamos a orar y vamos a compartir este programa mediante las redes sociales, donde se intercambia el contenido y es para nosotros la oportunidad como iglesia del Señor. Fíjate que cuando te hablo de iglesia, hablo de gente. Dios te bendiga, hermana Arlene Bravo. Buenos días. Estamos comenzando nuestro devocional y estamos diciendo que estas redes sociales tenemos que abarrotarlas de palabra, porque es necesario que nuestros contactos, tus contactos y los míos se encuentren recibiendo un mensaje de poder, un mensaje que pueda hacer posible que la palabra sea revelada al corazón de alguien que, igual que como tú y como yo, un día nos dimos cuenta que estábamos tal vez llenos de opiniones, llenos de filosofía, llenos de conocimiento, pero no del verdadero encuentro con el Señor, ese encuentro que se da ahí en el secreto, ese encuentro que se da porque Él te buscó primero. Dios te bendiga, madre. Buenos días, y en esta mañana yo te invito a que oremos juntos y presentemos este espacio. Padre, la gloria es para ti. Padre, gracias por este nuevo día. Oh Padre, te adoramos y te bendecimos, sentimos tu presencia en nuestra vida, Señor, porque tú eres real. Oh Padre, gracias porque en medio de tiempos postreros podemos sentir que tú, Señor, estás en medio nuestro. Oh Padre amado, y en esta hora, Señor, somos en medio de esta red social una voz, Padre, para traer el mensaje de arrepentimiento, ese mensaje que un día transformó nuestra vida. Oh Espíritu Santo, yo te doy gracias por un nuevo amanecer, te doy gracias por un nuevo día, yo te doy gracias, Padre, por la palabra que un día nos entregaste y que ella fue revelada a nuestro espíritu. Padre, gracias porque hoy podemos ver la vida desde otro punto de vista. Hoy podemos ver, Señor, cuán lejos estábamos de ti cuando simplemente conocíamos lo que era la religión. Oh Padre, gracias por abrir nuestros ojos. Gracias por darnos un encuentro contigo. Gracias porque las escamas se cayeron, oh Dios, y hoy podemos reconocer, Padre, que si estamos en pie es porque tu gracia y tu favor nos alcanzó.
Es porque tu Espíritu Santo hizo morada en nosotros y en esta mañana yo te presento a nuestros hermanos, nuestros amigos que pertenecen a nuestra red social. Oh Padre amado, permite que esta palabra llegue a donde tiene que llegar. Padre, que ella fructifique, Padre, porque ella siempre cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Padre, vamos a traer una enseñanza de tu palabra. Te pedimos que nos escondas tras ti, que tú, Señor, seas presentado en este programa para la gloria tuya, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios bendiga cada vida que en esta mañana se conecta a este en vivo. Es nuestro propósito dejar una semilla de la palabra, que ella sea la que prospere en tu corazón, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Reconocemos que nuestro Dios es un Dios que es real y que está vivo, que en este momento estamos en el momento donde la iglesia del Señor, no es un grupo religioso, tampoco es una denominación. Nosotros somos gente que ha sido alcanzada por esta palabra, por medio del Espíritu Santo. Él habita en nosotros y hoy nosotros podemos visualizar quiénes éramos en el pasado, porque tal vez para nosotros estábamos tal vez en una posición diferente, pero hoy el Señor nos ha hecho ver que nuestra entera dependencia del cielo nos hace saber que cualquiera puede fallar, que cualquiera puede cometer errores, que cualquiera puede estar en una posición hoy y mañana estar en otra. Es por esa razón que hoy nuestro mensaje se basa en Romanos 14:7. Fíjate que la escritura va a estar en dos lugares: Romanos capítulo 14 y verso 17, debo decir, y en Efesios capítulo 2 y versículo 19. Fíjate que hablando de la teología del apóstol Pablo, aquel hombre que había sido conectado por Jesús en un momento donde va en persecución detrás de aquellos seguidores que estaban siguiendo a Jesús. Reconocemos que aquella era la iglesia del Señor perseguida en medio de un mover donde Jesús no estaba presente físicamente, pero estaba presente en aquellos que le servían por medio del Espíritu Santo. Y dice la escritura en Romanos capítulo 14 y verso 17, dice la palabra del Señor: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Volvemos a leer: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. También leemos en Efesios capítulo 2 y versículo 19. Dice la palabra del Señor, 2:19, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Volvemos a leer: por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios bendiga su palabra en esta hermosa mañana. Y es que te quiero hablar sobre el reino de Dios que es manifestado en la tierra. Tenemos la lectura de Romanos 14:17 y Efesios 2:19, claro que sí. En la teología de Pablo sabemos que él es quien escribe la carta a los romanos y también escribe la carta a los efesios. Fíjate que en la primera porción que leímos hablamos de que el reino de Dios no es comida ni bebida. Y es cierto que nosotros tenemos que afirmarlo, porque en este tiempo nosotros sabemos que hay un mover donde las personas tal vez piensan en todo lo que pueden tocar, en todo lo que pueden tal vez manipular, pero reconocemos que el reino de los cielos está en nosotros, está en los corazones de aquellos que han sido transformados por medio del Espíritu Santo. Fíjate que hay una grande diferencia entre lo que nos presenta la religión, porque la religión probablemente te hace sentir que estás de manera correcta,
que has cumplido con todo lo que se te ha enseñado, y probablemente, aunque estés dentro de una iglesia evangélica, podemos reconocer que nosotros no somos creyentes simplemente por asistir a un lugar de reunión donde se adora la palabra y donde se predica la palabra del Señor. Te conviertes en iglesia cuando reconoces que eres pecador y cuando reconoces que necesitas que el Señor se haga el gobierno en tu vida, se haga el Señor de tu vida. Y es por esa razón, como dice el apóstol Pablo, enseñándole a aquellos creyentes que habían quedado, que eran gentiles y que tal vez no tenían el conocimiento entero de la ley, dice la Escritura, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Gloria al Señor. Y según la revelación del Nuevo Testamento, la vida de iglesia apropiada es la vida del reino. Fíjate que nosotros tener el reino plantado en nuestro corazón conlleva que nosotros vivamos de manera diferente. Fíjate por qué vivimos de manera diferente, porque nos es revelado, como dice el versículo 19 del capítulo 2 de Efesios, así que no sois extranjeros ni peregrinos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjate que en la tierra la representación de ese reino se llama iglesia. Fíjate que todavía en la tierra hay unas personas que representan a ese reino, y ese eres tú y soy yo. Se llama iglesia. Es la novia del Cordero, dice el Apocalipsis. Nosotros somos aquellos que estamos en la espera de que nuestro Señor se manifieste para que busque a su iglesia, porque es palabra de Dios, porque es nuestra promesa. Y la palabra dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, que cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos de que Él opera en luz, Él opera en algo que es claridad, que es sinceridad, que es completamente una transformación genuina. Es que cuando hablamos de ese reino manifestado en nuestras vidas, hablamos de una vida que está en rectitud, de una vida que está en luz, que a pesar de que ha cometido errores, de que a pesar de que le ha fallado muchas veces al Señor, nosotros reconocemos que nuestro gobierno no viene de la tierra únicamente, nuestro gobierno viene del señorío de Cristo en nuestra vida. Es que hemos reconocido que ese reino ha sido plantado en nuestros corazones, y en lo que el Señor llega a nuestra vida. Dios te bendiga, hermano Arcelio Rodríguez. Buenos días. Estamos conversando la palabra en dos lugares. La carta a los Romanos en el capítulo 14, verso 17. Y también en otra carta de Pablo, Efesios 2:19, donde decimos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, que lo que hay en esta tierra, en esta atmósfera terrestre, que hemos sido enseñados, donde hemos participado de unos sistemas tal vez sociales que se hacen presentes en la vida de todo territorio, de todo país y de todo ciudadano de un país que tiene una cultura y una forma social de conducirse. Sabemos que eso es parte de lo que identifica o identificamos a los que viven en un lugar como cultura, una vida social que es representativo de ese territorio. Pero cuando hablamos de los ciudadanos de un reino, como decía el apóstol Pablo, así que ya no sois extranjeros y peregrinos, sino co-ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, que ya nosotros, las leyes que nos rigen va más allá de las que tal vez nos dividan como cultura. Probablemente nosotros sabemos que alguien que vive en un cierto lugar adquiere esa forma de criarse, de proyectarse. Tal vez el idioma es diferente al nuestro porque pertenecen a un lugar por cultura donde se habla de una manera, donde se visten de una manera, y probablemente esos son lo que representa las diferencias sociales en cada territorio que llamamos cultura, que probablemente hasta nos limita en el lenguaje porque a lo mejor se utiliza un lenguaje diferente al
de nosotros. En el territorio de Puerto Rico hablamos castellano y hablamos el inglés, pero reconocemos que cuando vamos a un territorio extraño, extranjero, probablemente se utilicen otros lenguajes y eso tal vez te haga pertenecer a ese territorio. Pero cuando hablamos de aquellos ciudadanos del reino de Dios, sabemos que el lenguaje no es limitación. Sabemos que el lenguaje que hablamos es el lenguaje del Espíritu. Y es muy cierto que nosotros sabemos, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 14 y en el verso 17, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es que los ciudadanos de ese reino se distinguen porque hay un gozo inefable en el corazón, y es que ese gozo es porque eres libre en Cristo Jesús, es porque trata de que tú has reconocido que no es en tus fuerzas. Tú has reconocido que cada vez que tú le presentas al Señor tu problema ante el Señor de rodillas, ante el Señor en oración, nosotros reconocemos que el Señor escucha nuestra oración. Y cuando hablamos que cuando cerrada la puerta, oras a tu Padre que está en secreto, reconocemos por la palabra que los ciudadanos de ese reino en este tiempo mantenemos comunión con el Padre. Pero fíjate que esa comunión con el Padre se hace real en nosotros, porque el día que nosotros el Señor nos alcanzó, ese día que tal vez tú no te imaginabas que ibas a conocer al Señor, fue el día de la mayor tal vez vacío, depresión, tal vez estabas en un momento de dificultad, en un momento de soledad, y probablemente en ese momento pudiste escuchar la voz del Señor en tu espíritu, porque déjame decirte que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Y cuando hablamos del cuerpo es lo que se ve a través de las pantallas de un celular o de un artefacto electrónico. Nosotros tenemos un alma que nos mantiene en este momento, en esta atmósfera en vida, porque es lo que habla a través de nuestra, ¿verdad? De este cuerpo que se ve a través de las pantallas de un teléfono, de un celular. Nosotros reconocemos por la palabra que cargamos el soplo de vida a través de ese regalo que el Señor nos otorga, que es la vida física. Pero fíjate, más allá que la vida física, algo que cambió en nuestra vida es el nuevo nacimiento en Cristo. Es ese soplo de vida que el Señor sopla dentro de tu espíritu para que salga todo aquello que un día te ató, todo aquello que un día controlaba tu vida, todo aquello que te distinguía o te hacía ciudadano de un país o de una cultura particular. Hoy nosotros somos más allá que los límites de un territorio físico. Hoy tú y yo somos ciudadanos de un reino que en este tiempo, decía el apóstol Pablo, así que ya no sois extranjeros ni peregrinos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios te bendiga, hermano pastor Monly Crespo. Estamos conversando la palabra en dos lugares según la teología de Pablo, en Romanos 14, 17, y estamos diciendo la palabra del Señor, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, que nosotros como ciudadanos de un reino, nosotros reconocemos que no nos dejamos llevar únicamente por lo que podemos tocar o ver. Nosotros reconocemos que ese reino se distingue porque no es comida ni bebida. Fíjate que tal vez para los reinos de la tierra hay una distinción del poder que tiene un reino en términos de gobierno por causa de sus recursos que puede manipular o que puede tal vez administrar. Nosotros sabemos que los recursos que administramos en el reino de los que son pertenecientes al reino de Dios, reconocemos que esos recursos son los de la oración, son los de la fe. Hemos sido salvos por gracia y nosotros manifestamos, no es comida ni bebida, sino que es justicia,
alegría, paz y gozo, ese gozo que solamente proviene del Espíritu Santo. Fíjate que en la justicia nosotros reconocemos que no puede ser bajo nuestros propios criterios, porque ha sido dejada la palabra, y la palabra establece un medio para salvarnos, y es a través de confesar que somos pecadores y que no nos podemos quedar en esa misma posición que estábamos cuando tal vez no podíamos reconocer que la religión simplemente te limita a ser parte de un grupo tal vez que adora diferente o que se proyecta diferente. Nosotros no somos religiosos, nosotros somos nacidos del agua y del Espíritu, y es necesario que cuando tú eres cociudadano de ese reino, tú tienes unas señales que te siguen detrás, y esas señales que te siguen son poder de Dios. Es necesario que esas señales que te siguen atrás se manifiesten en tu hablar, se manifiesten en tu conducir, se manifiesten en poder, porque es ese poder del cual el Señor nos llena en todo momento, para que nosotros podamos cumplir con el propósito de Dios en la tierra. Y es que mientras Él todavía no ha venido a recoger a su pueblo, nosotros tenemos una labor que realizar, y la labor que realizar es compartir con otros lo que el Señor hizo en nuestra vida, que fue que transformó nuestro lamento en baile. Fíjate que ya nosotros no hablamos tal vez otros temas. El tema que te hablamos es que en el Señor hay solución para toda situación. Fíjate que los ciudadanos de este reino del cual te estoy hablando, no es que no tengan problemas, siempre vendrán situaciones que resolver, pero sabemos que en Cristo nosotros tenemos todo resuelto, porque el Señor escucha la oración. Él está vivo y Él está dispuesto a operar cuando nosotros nos alineamos a su voluntad. Y ese es el gobierno que el Señor quiere que tú ejerzas en este tiempo, porque el reino tal vez no se ha manifestado del todo, porque falta mucha gente que llegue a los pies de Cristo. Pero nosotros sabemos que desde este momento nosotros en la tierra somos sal de la tierra, somos luz en la oscuridad para un mundo que está en tinieblas. Se hace necesario que tú comiences a manifestar el poder de Dios que te ha otorgado el Señor por medio de la salvación. Fíjate que la salvación es un regalo que el Señor nos da, no por nuestras obras, sino por su gracia, por su favor, porque nosotros reconocemos que nuestra salvación fue por fe, fue por gracia, y por eso la iglesia todavía está en la tierra, porque tiene que hacer que otras personas conozcan la verdad de su palabra, porque mientras en la tierra se debaten el poder que puede tener un gobernante sobre un territorio, tal vez la autoridad que puede ejercer alguien que tal vez está dirigiendo los destinos de un país y quieren ser notorios en este mundo, nosotros sabemos que el reino del Señor tiene su lugar en nosotros desde ya, cuando nosotros manifestamos el poder de Dios. Cuando Cristo se hace presente en nuestra vida, nosotros somos portadores de ese reino, y esas señales te siguen detrás, esas señales te pertenecen, porque Él ganó ese lugar para nosotros, y nosotros necesitamos que otras vidas sean conscientes de que ese reino está en medio nuestro, y que es necesario que más vidas se den cuenta que en este tiempo hay un plan de salvación, y ese plan de salvación es por la fe, ese plan de salvación es mediante el arrepentimiento, ese plan de salvación no se llama ser religioso, tampoco se llama el tiempo que estés en una congregación. Nosotros reconocemos por la palabra que dentro de la vida de iglesia nosotros vemos que trigo y cizaña crecen juntos. Por eso nuestra mirada no puede estar en el hombre, no puede estar en el ser humano, porque la verdad es que cuando somos religiosos siempre va a haber grupos. En medio de lo que es religioso siempre habrá gente que tendrá más
privilegios, gente que tal vez será del agrado de aquellos que dirigen esos grupos. Nosotros sabemos que lo que es religioso siempre tendrá una parte humana que va a destacar, pero cuando es el Señor quien te ha escogido para un tiempo diferente, para un tiempo postrero, el Señor te ha llamado iglesia. Probablemente no eres del agrado de aquellos que tal vez están adelante, probablemente no tienes tal vez el privilegio que tienen algunos, pero yo quiero decirte que el Señor te ha llamado iglesia y el Señor te entregó un llamado, y el llamado el Señor lo ha de cumplir por encima de todo obstáculo que trate de detener tu avance. Reconocemos que el ataque viene por el avance, el ataque viene porque estás llegando al corazón de más vidas que están atadas, que han sido dañadas por la gente religiosa, porque reconocemos que lo que es religioso probablemente te parece que está bien y parece que tienen todo la apertura, pero lo que es religioso te separa hasta de tu familia, porque probablemente no puedes manifestar el amor. Y reconocemos que el amor de Dios se traduce en nosotros en la misericordia que el Señor tuvo con nosotros. Un día también estábamos llenos de cultura, un día también estábamos llenos de conocimiento aprendido, de cosas que tal vez nos enseñaron, pero no eran suficientes para cambiar nuestro interior. No fue hasta que llegó la revelación del Espíritu Santo en nosotros, ese día que tal vez tú lo recuerdas con fecha y hora, para saber que ese fue el detonante que te llevó al Señor, que te hizo entender que estar en religiosidad es estar mirando a distancia, que estar en religiosidad es estar fuera del reino, porque el reino de los cielos se ha acercado, está en la tierra ahora mismo. Lo que pasa es que no se ha manifestado del todo, porque no toda la gente sabe lo que representa ese reino. Ese reino es poder, ese reino te hace diferente, ese reino te hace hablar diferente, porque reconoces que no viene de ti, es que tu espíritu ha cobrado vida, porque estabas en muerte, porque fuera del reino estás en muerte, fuera de este reino que te estamos predicando estás en mortandad. Pero cuando tú te despiertas a la vida, es que cuando tus oídos comienzan a oír el llamado del Señor, te das cuenta que no puedes ser un religioso, que tú tienes que manifestar el poder que hay en tener la palabra de Dios en tu corazón como la ley que gobierna tu vida. Es que tú sabes que tus rodillas son las que gobiernan, no es tu boca la que va a arreglar los asuntos. Tú sabes que muchas veces el enemigo trata de distorsionar tu pensamiento para que tú empieces a usar armas carnales, pero la palabra de Dios, nos dice el apóstol Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y es que nosotros tenemos el llamado a manifestar el poder de Dios en nuestra vida. Reconocemos que cuando nosotros estamos con la revelación del reino, nosotros sabemos que va a haber oposición, y la oposición, para que duela, tiene que ser de gente que tú conoces. La oposición, para que duela, va a ser de gente que probablemente tú esperabas más de ellos, pero a lo mejor se han dejado llevar por los sistemas de esta tierra. Y es que es muy fácil, hay una línea muy fina entre ser religioso y ser un nacido de nuevo. Ser religioso te llevará a ser tal vez obediente a reglas humanas, pero te distancia de lo que realmente es manifestar el amor de Dios. Y es que cuando el amor de Dios es manifestado a nuestra vida, ya no nos importa la crítica, ya no nos importa el señalamiento, porque el Señor echó nuestro pasado al fondo del mar y no se vuelve a acordar de ello, porque el Señor nos hizo nuevas criaturas y el Señor nos ha limpiado y el Señor nos ha entregado a nosotros un mensaje. Es por esa razón que hoy, en esta mañana, nosotros te estamos diciendo que ese reino, como Jesús predicó, se
se ha acercado. Ese reino está dispuesto en esta tierra, en este momento. Probablemente son pocos los que saben del reino, porque están confundidos con lo que es religioso, porque están confundidos con la religión que le ha hecho daño a muchas personas. Nosotros te hablamos de una relación con el Padre a través de Jesucristo, y que Él está presente por medio del Espíritu Santo. Se hace urgente que tú entiendas que porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es nada físico. Dice la palabra que si no es justicia, paz y gozo, es que el que pertenece al reino de los cielos se puede gozar, aunque no tenga suficiente tal vez recursos físicos en su cuenta o en su cartera. Reconoce que su provisión viene del cielo. Reconoce que cuando tú cargas una palabra, por más obstáculos que hayan en el camino, por más mordaza que te quieran poner, tú sabes que de Dios es el poder. Y cuando Él te ha llamado por encima de lo que es religioso. Y nosotros no perdemos nuestro tiempo en estar peleando batallas humanas, porque eso hace mucho daño. Nosotros reconocemos por la palabra que nuestra era de la iglesia en este momento, por gracia y misericordia, está dándose presente, y lamentablemente el enemigo está tratando de hacer la contra, tratando de llevar un mensaje religioso para que las personas tal vez tengan que ser confundidas, pero nosotros sabemos que la religiosidad es parte de un esfuerzo humano, que probablemente lo que es religioso te hará acepto, tendrás seguidores, tal vez tendrás el aplauso de aquellos líderes que a lo mejor quieren que tú seas igual de religioso que ellos, pero nosotros sabemos que no hemos sido llamados por el hombre, que hemos sido llamados por Dios, por su gracia y su favor, y que Él un día nos perdonó, y a pesar de que todo lo que el Señor te ha entregado, tú lo estás multiplicando para Él, nosotros sabemos que la oposición está en los aires, porque vivimos tiempos postreros. ¿Y cuál es el llamado de Dios a la iglesia? Es que Él le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él era la roca. Jesucristo es la roca de nuestro fundamento. Jesucristo es quien nos entrega por revelación, la revelación que tuvo Pedro de reconocer que Él era el Cristo sin todavía haber llegado a la cruz. Era la revelación que se manifiesta en los hijos de ese reino. Fíjate que cuando perteneces al reino te das cuenta que ya tú no perteneces a esta tierra. Por eso el apóstol Pablo decía: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Y en esta tierra actualmente tú y yo manifestamos el reino de los cielos. Pero ¿qué hace el enemigo para hacernos la contra? Él se propone ser religioso. Él trata de engañar y herir a la gente con la religión, porque la religión lamentablemente te marca, porque la religión te hace una herida, porque la religión te descarta, porque tal vez no tienes lo que te pide la religiosidad. Sin embargo, para Dios, como dice la palabra, Dios desechó a Saúl porque Saúl no tenía el corazón para Dios, había desobedecido a lo que Dios le había dicho. Sin embargo, dice la palabra que Dios entonces desecha a Saúl, pero Samuel seguía llorando a Saúl. Y cuando Samuel seguía llorando a Saúl, dice la palabra que Dios le habla y le dice: mira, llena tu cuerno de aceite, que ya yo me he provisto de rey. Y es que la palabra nos hace entender que lo que es religioso probablemente sea acepto para el hombre, probablemente tengas los aplausos, el aval del hombre, pero es que el llamado no te lo hizo el hombre, el llamado te lo hace el Señor, y el Señor ve el corazón. Y eso es lo que nosotros te predicamos hoy. Probablemente tú que me escuchas has sido herido por alguien religioso, probablemente tú que me escuchas estás tirado en el camino por alguien religioso, y probablemente tú no quieres saber de lo que es la iglesia del Señor. La iglesia no es una denominación. La iglesia no es un grupo religioso que únicamente se viste diferente. La iglesia del Señor son gente que ha nacido del agua y del Espíritu. Son gente que ha vivido situaciones muy fuertes, pero que reconoce que si está hoy en pie es por la gracia y la misericordia del Señor, que reconoce
que el Espíritu Santo dentro de ti te hace diferente. No se manifiesta únicamente en el ruido o en el simplemente brincar o saltar. Es que cuando tú sabes que el Espíritu Santo está dentro de ti, Él es el que te guía a toda verdad y a toda justicia. Ese reino es poder. Ese reino hace libre al cautivo. Ese reino manifiesta el gozo, porque es que se manifiesta en que los ciudadanos de ese reino viven confiados en que el Señor es su proveedor, en que el Señor les ha hecho libres. Y esa es la diferencia de ser religioso a ser un ciudadano del reino. Y el apóstol Pablo, reconociendo esa palabra, decía: así que ya no sois extranjeros ni peregrinos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dentro de la familia sabemos que hay cosas, hay gente que somos diferentes, todos somos diferentes, pero la palabra del Señor nos llama que somos parte de su familia cuando somos lavados por la sangre de Cristo. Y es que la sangre de Cristo es lo que te une a tu hermano, es aquello que hace que todas las cosas que pasan a tu alrededor, tú no las pongas en tu corazón para no dañarlo. Y nosotros sabemos que somos peregrinos y extranjeros, pero si esa revelación no está, nosotros vamos a seguir siendo religiosos. Por eso Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre ese fundamento vas a edificar mi iglesia, porque Pedro le tocó llevar un mensaje a un pueblo que estaba demasiado arraigado a lo que ellos conocían de la ley judaizante, y reconocemos por la palabra que más o menos esa es la problemática en un tiempo siglo XXI. Hay un mover religioso que te puede estar llevando a una adoración incorrecta, porque reconocemos que el verdadero adorador es aquel que reconoce que es pecador y que mientras está en esta tierra tiene que manifestar el amor de Dios, que es lo que hace que el Señor sea real en nuestra vida. Y es que nosotros no podemos mirar al hombre, porque cuando miramos al hombre nos damos cuenta de su humanidad, nos damos cuenta que lo que hay es una revelación de religiosidad, y probablemente eso es lo que no permite que se manifieste todo lo que Dios quiere manifestar en un tiempo postrero. Pero es que el enemigo tiene una estrategia. La estrategia es herir y dañar el corazón. La estrategia es que tú te apartes. La estrategia es que tú te devuelvas, porque hay 7 espíritus que cuando ven la casa barrida y adornada están en alerta, en espera para que nosotros bajemos los muros y Él hacernos tal vez destruirnos. Por eso nosotros te predicamos la palabra para edificación, para que tú reconozcas que estás en medio de un tiempo postrero y que el ataque es real. Tal vez no haya un misil balístico que tú puedas ver el hoyo que produce el lanzar un misil, pero probablemente el misil ha sido lanzado a tu mente, a tu corazón, para detenerte, para que tú no te puedas ver. De ninguna manera el enemigo quiere silenciar la voz que en este tiempo es necesario que le hable a los corazones. Fíjate que mientras eres religioso, eres aceptado por los líderes. Tal vez mientras eres religioso vas a estar en exposición, pero cuando no eres religioso, cuando completamente te das cuenta que tu agrado es para el Señor y no para el hombre, vas a tener conflicto. Y tienes que saber que quien te llamó no fue el hombre, no fue casualidad. El hombre no te puso ahí, fue Dios quien te abrió la puerta, y es Dios mismo quien sabe el tiempo que tú estás en ese lugar. Nosotros reconocemos por la palabra que nosotros nos movemos conforme al Espíritu Santo nos mueve, y que nosotros no somos llamados a tomar juicio, porque el mismo Saúl, en el momento que pudo haber sido matado por David no lo podía herir, porque sabía que él era el ungido. Y nosotros sabemos por la palabra que hay un Dios que hace justicia. Por eso te hablamos que no somos un grupo religioso. Los religiosos probablemente hiere, probablemente te marca. Dios te bendiga, Maida Nieves. Nosotros sabemos que en Romanos capítulo 14 y verso 17 dice la Escritura claramente que porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia,
paz y gozo en el Espíritu Santo. Y también el verso de Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni peregrinos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjate que cuando predicamos la palabra por estos medios, no lanzamos una piedra para herir. Queremos restaurar el pensamiento de alguien que tal vez ha sido dañado porque el enemigo ha tomado lugar, y en este día lo que te queremos predicar es que somos parte de una familia que nos une la sangre de Cristo, y aunque seamos diferentes, aunque tengamos diferencias, el que nos juzga es el Espíritu Santo. Es Él el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Es Él el que nos lleva al arrepentimiento. Por eso cuando pertenecemos a ese reino, nosotros no somos religiosos. Probablemente no seas aceptado por el hombre, probablemente vas a ser criticado, probablemente aquellas personas que tal vez están ahí dentro de un lugar de adoración, ellos creen que eso es iglesia. Iglesia no es un grupo religioso. Iglesia es todo aquel que está arrepentido, que ha nacido del agua y del Espíritu, todo aquel que invoca el nombre del Señor y que trata de vivir la palabra. Lo que todos hacemos, todos fallamos, todos cometemos errores, pero el Señor tiene cuidado de nosotros y Él nos ha llamado a nosotros traer la palabra, a que más vidas puedan llegar al cuerpo de Cristo. Reconocemos que la religión divide una congregación en pedazos, la divide en cuadrantes, porque lamentablemente unos van a ser de un grupo, otros van a ser de otro, pero eso no es lo que el Señor ha llamado. En un tiempo postrero como el que vivimos, se hace urgente que seamos iglesia y que seamos gente que vivamos para el Señor. Probablemente nuestros hermanos tal vez se vean de manera diferente, pero cada persona será juzgada delante del Señor. No estamos llamados a nosotros lanzar piedras para destruir, estamos llamados a nosotros ganar vidas para este reino que en este tiempo está siendo tal vez boicoteado por la misma iglesia, porque probablemente no ha entendido el mensaje del reino. El mensaje del reino se manifiesta en nosotros a través de nuestros hechos, a través de nuestro poder, ese poder que nos sigue detrás en señales, porque hay unas señales que el Señor dijo que nos iban a seguir, y esas señales se tienen que manifestar en la iglesia del siglo XXI. Es por esa razón que en este día te hablamos del arrepentimiento, porque es necesario que nos arrepintamos. Es necesario. ¿Por qué mirar al Señor de lejos? La religión te pone a mirar de lejos a Dios, te pone a esforzarte humanamente, cuando Cristo abrió el camino para que nosotros nos acercáramos a Él. Nosotros sabemos que lo que es religioso probablemente te mantiene a distancia, porque no vas a hacer hasta que no cumplas con las cargas que a lo mejor alguien impone. Probablemente esa otra persona no las está haciendo tampoco y te está imponiendo una carga. Simplemente lo que quiere es que tú puedas seguir su visión, pero probablemente no ha entendido el mensaje del reino, y el mensaje del reino está en la palabra. El mensaje del reino está para nosotros. Nosotros tenemos que manifestar el gozo. Dice justicia, paz y gozo. Nosotros, esas son las características de los ciudadanos del reino. Justicia, porque andamos en el orden correcto de la palabra escrita. Y nosotros sabemos que hay paz, porque todo el que vive en el reino que el Señor ha establecido es heredero de esa paz, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Y el gozo que se caracteriza por ese gozo que nos ha puesto el Espíritu Santo en nosotros. Por esa razón nosotros no herimos a nadie, porque sabemos que el Espíritu Santo es quien te envía la palabra y es el que te va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Nosotros reconocemos que fuimos pecadores, que siempre fallamos, porque fallamos de manera diferente. Todos los días fallamos, pero nuestra entera dependencia del Señor es lo que nos ha hecho ser iglesia. Iglesia es la novia del Señor, la que porta el Espíritu Santo, la presencia. ¿Para qué? Para que puedas ganar a otros para ese reino que el Señor quiere que
otras personas también sean partícipes y que la gente religiosa no permite que otros permanezcan. Por esa razón nosotros no somos religiosos, no te predicamos algo que no hemos vivido, te predicamos que también un día tuvimos nuestro momento difícil, pero el Señor nunca nos dejó. Él fue como el buen pastor que fue detrás de aquella oveja que había tal vez tomado el camino incorrecto por causa tal vez de otra oveja. Probablemente nos distraímos, probablemente nos sentimos heridos, pero en esta mañana la herida tiene que sanar. Nosotros tenemos que adorar al Señor porque quien te llamó es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y nosotros manifestamos a ese reino que por ahora está en la tierra de manera limitada, pero que el Espíritu Santo quiere ser parte de tu vida en este día. Es para nosotros un privilegio. Nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en este día nosotros te queremos hacer partícipe de la adoración que es en Cristo Jesús, la que es y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, que tu Padre que ve en el secreto, Él te recompensará en público. Así que en este día nosotros te invitamos a que seas parte del nuevo nacimiento en Cristo. No somos una denominación, tampoco un grupo religioso. Nosotros somos alcanzados por la misericordia y la gracia de Dios, y eso es lo que nosotros necesitamos. Por esa razón en este día, Dios te bendiga, hermano Alberto. Rosa, buenos días. Estamos conversando la palabra en dos lugares, Romanos 14:17 y también Efesios 2:19. Yeida, Dios te bendiga, buenos días. Vamos a dar por terminado nuestro devocional y vamos a orar. Vamos a dejar esta enseñanza en un canal de YouTube para beneficio de cada hermano que quiera reproducir las enseñanzas. Nuestro deseo es multiplicarnos en las personas que tienen alcance a esto. Padre, te adoramos y te damos la gloria a ti. Padre, hemos traído el mensaje de tu palabra que tú nos has entregado. Padre, porque la iglesia tiene que saber que no es iglesia, Señor, por manifestar religiosidad. Oh Padre, porque la iglesia tiene que saber que el tiempo se acaba. Oh Padre, que pronto tú vienes a levantar a tu pueblo. Oh Padre, que la iglesia tiene que hacer una labor, y la labor es ganar vidas para ese reino. Oh Padre, yo te ruego en esta hora que tú seas, Padre, manifestado en el corazón de las vidas, Padre, que al lado de su artefacto electrónico nos acompañan. Permite, Espíritu Santo, que tú seas glorificado y que en este día, Señor, tú puedas nacer en el corazón de alguien, Padre, que tal vez ha estado herido, pero sánale el corazón y permite que pueda, Señor, fructificar para tu gloria. La gloria es tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Buen día y adelante en el Señor. Hermoso viernes. Dios te bendiga.